recibimos hemos estado viendo acerca en el libro de Romanos, que la vez pasada vimos que en Romanos capítulo 5, que ya estamos reconciliados con Dios. Ya no tenemos que temer que la ira de Dios está en nuestras vidas. Ya no tenemos que estar temiendo de que hay algo con nosotros, de que Dios está en contra de nosotros. No, la Biblia dice que ya hemos sido reconciliados por medio de Jesucristo. La Biblia menciona que estamos en paz con Dios, que hemos sido justificados. ¿Se acuerdan de ese término? Que hemos sido declarados justos por Dios. Y que ya Dios nos ve como personas justas, como personas perfectas. ¿Por qué? Porque nuestros pecados los llevó Jesucristo en la cruz. La ira de Dios la llevó Jesucristo mismo en la cruz. Y ahorita ya podemos estar en paz con Dios. Ya no tenemos que preocuparnos que estamos teniendo la ira de Dios en nuestra propia vida. O algún día, aún lo vimos que en el futuro, si es a través de la muerte de Jesucristo, que ahorita ya Dios nos declaró justos, ¿cuánto no más va a ser a través de la vida de Jesucristo? Que al fin de nuestra vida, cuando ya estemos ahí enfrente de Dios, la ira de Dios no esté sobre nosotros. ¿Cuánto más? Si Él ya hizo lo más, si Él ya murió por nosotros, ¿cuánto no más a través de su vida nosotros vamos a poder seguir firmes en la fe y presentarnos delante de Dios completamente justificados? Pero ahora el apóstol Pablo probablemente quiere ver el asunto de acerca de cómo es que uno puede ser justificado por lo que hizo nada más un hombre, en este caso Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que la sangre de Cristo se pueda aplicar a mí? ¿Cómo es posible que la ira de Dios que la llevó Jesucristo, yo no la llevé? ¿Cómo es posible que eso se pueda aplicar a mi vida si Él fue el que la llevó? Yo no estuve con Él cuando Él estaba ahí en la cruz. Yo no estuve con Él cuando Él resucitó. Yo no estuve con Él viviendo esa vida perfecta que Él vivió y que ahora Dios me ve como si fuera perfecto, porque por medio de Él, las mismas personas probablemente a las cuales les estaba escribiendo esta carta de los romanos, ellos probablemente se iban a hacer la misma pregunta. ¿Cómo es posible de que lo que una persona hizo me pueda pasar o me pueda afectar de esa manera, de tal magnitud, como si fuera yo el que lo hubiera hecho? Como si yo hubiera vivido esa vida perfecta, o como si yo mismo hubiera llevado esa ira y mis pecados hayan quedado perdonados ahí. ¿Cómo es posible que eso me pase, que eso pueda pasar a mí, o pues eso pueda llegar a mi vida? Y el apóstol Pablo, sabiendo que iba a haber probablemente esa objeción de alguna manera, o también algo que nosotros podemos decir, ¿cómo puede llegar a pasar eso? Él dice, ¿sabes qué? Así como pasó, o como Dios da la historia acerca de Adán y Eva, de esta manera, si nosotros vemos qué fue lo que pasó con Adán y Eva, dice el apóstol Pablo. Como nosotros sabemos, Dios plantó un huerto, y Dios puso ahí a Adán, después hizo a Eva, y Dios le dio ahí a Adán, antes de haber hecho a Eva, le dijo, ¿sabes qué, Adán? Tú vas a poder comer de todos los árboles. Todos los que se te antoje, lo puedes disfrutar. Te doy absolutamente todo. Nada más hay un árbol del cual tú no vas a poder comer. El árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol no vayas a comer de ese árbol, porque si llegas a comer de ese árbol, vas a morir. Sabemos la historia que después se presentó la serpiente, y la serpiente engañó a Eva y le dijo, ¿es verdad que Dios dijo que no comerás de cualquier todo árbol? Y Eva le dijo, bueno, sí podemos comer de todo árbol, pero de este árbol ni siquiera tocarlo, porque el día que lo hagamos moriremos. Y Satanás le dijo, no morirán, sino sabe Dios que si comen de ese fruto, se van a abrir vuestros ojos y ustedes van a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. Van a ser igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era algo con el cual ella podía alcanzar esa sabiduría que la serpiente le estaba diciendo, y lo probó del fruto, y luego le dio a Adán, y Adán también comió. Y luego dice aquí en el capítulo 5, en el versículo 12, dice el apóstol Pablo, ¿sabes qué? Esta historia ilustra perfectamente cómo lo que hizo un hombre, aunque nosotros no estuvimos ahí con Adán,
Aunque nosotros no estuvimos de alguna manera presentes viéndolo, cuando Él estaba comiendo de ese fruto, de alguna manera sí estábamos con Él porque éramos parte de la humanidad. Viene el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo es que entró la maldad en este mundo? Dice que solamente por un solo hombre. La maldad entró en el mundo porque Adán pecó. Y solamente por ese hombre, por un solo hombre, fue que la muerte entró, el pecado, y la consecuencia del pecado fue la muerte. Y entró la muerte en este mundo. Y después menciona que la muerte pasó a todos los hombres, ya que todos fueron constituidos pecadores. Ahora, absolutamente todas las personas mueren. Todos desde el momento de que nacemos ya estamos destinados para morir. Pero uno diría, ¿pero por qué estamos destinados para morir si nosotros no comimos de ese fruto, que fue el que Adán comió? La razón sencilla es porque nosotros de alguna manera, Él fue nuestro progenitor y estábamos dentro de Él. Lo que Él hizo afectó toda su descendencia y nos afectó a nosotros. Por eso es que nosotros ya desde que nacemos ya tenemos la tendencia a pecar, ya somos constituidos pecadores y la muerte ya tenemos la sentencia de muerte. Algo que sabemos que es lo más seguro que nos va a llegar a pasar, a menos que llegue el Señor Jesucristo, antes es que nos vamos a morir. Y uno diría, pero eso, de acuerdo a la historia, fue únicamente por un solo hombre. Sí, y es lo que dice el apóstol Pablo. Ve cómo con una persona se le puede pasar absolutamente a toda su descendencia. No nada más eso. Y también ahí clarifica el apóstol Pablo en el versículo 13, de que no fue la ley de Moisés la que introdujo el pecado. No fue de que de repente Dios le dio la ley a Moisés y ya en ese momento había pecado. No, versículo 13 menciona, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley sí había pecado en el mundo. Antes de que Dios le había dado la ley a Moisés sí había pecado. Dice, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. En otras palabras, aunque no había una ley de Moisés, sabemos que sí había una ley interna. Una ley en la cual todos somos culpables de pecado. Y viene el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. El hecho de que la muerte siguió reinando, el hecho de que todas las personas siguieron muriendo, desde Adán hasta Moisés, antes de que se introdujera la ley, antes de que Dios dijera, no matarás, no robarás, no adulterarás, antes de que Dios hubiera dado los mandamientos, las personas se seguían muriendo. ¿Por qué? Porque seguían quebrantando la ley en sus corazones. Y porque absolutamente todos eran constituidos pecadores y todos absolutamente delante de Dios estaban en transgresión. Y menciona ahí en el versículo 14, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aún en aquellas personas que Dios no le dio un mandamiento directo y le dijo, ¿sabes qué? No hagas esto tal como se lo dio a Adán. Aún esas personas de todos modos se murieron. ¿Por qué? Porque ya todos Dios nos ve. No nada más nos ve, todos hemos sido constituidos como pecadores. Una persona, aunque sea un bebé, ¿cuántos bebés no mueren? Que uno diría, bueno, el bebé ni siquiera sabía todavía decidir bien entre lo correcto y lo no correcto. ¿Por qué se murió si la muerte entra por medio del pecado? ¿Por qué es que todos mueren? Porque lo que una persona hizo es como si todo lo hubiéramos cometido con él, ya que somos parte de su descendencia. Y fíjense lo que dice al final, el cual es figura del que había de venir. Adán, como progenitor y representante de la humanidad, es un símbolo, es una figura ¿de quién? De Jesucristo. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Tal como pasó con Adán, de acuerdo a la historia de Génesis 2, eso fue un cuadro, eso fue un símbolo, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Cómo de Jesucristo? Empieza a explicar en el versículo 15, dice, pero el don no fue como la transgresión. Y aquí lo pone como si fuera una afirmación, pero algunos eruditos del griego mencionarían que sería más como si fuera una pregunta. Pero el don, ¿acaso no fue como la transgresión?
Y la respuesta es sí, el don fue como la transgresión. ¿Cómo que el regalo fue como la transgresión? Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, todos murieron ¿por qué? Sencillamente porque Adán pecó. Pero fíjense la comparación. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios, o el don de Dios. ¿Por la gracia de quién? De un solo hombre, Jesucristo. ¿Sí ven cómo un hombre hace la diferencia a todas las personas que representa, a todos sus progenitores? Por medio de Adán entró la muerte para todos. Por medio de un solo hombre entra la gracia. Entra el perdón, entra lo que no merecemos nosotros. Lo que merecemos es el castigo de Dios, pero sencillamente por la gracia de un hombre, de Jesucristo, muriendo ahí en la cruz por nosotros, es por eso que nosotros podemos recibir el regalo de Dios. ¿Y cuál es ese regalo? En el versículo 16 menciona, a ver, vamos a ir para que también puedan ir viendo lo que estoy mencionando aquí. En el versículo 16 menciona, y como en el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y aquí, como les mencionó, probablemente la manera en que se debería de haber puesto sería como en pregunta, ¿no? Y con el don, ¿acaso no sucede como en el caso de aquel uno que pecó? El juicio, la condenación, la muerte vino a causa de un solo hombre. Pero fíjense, pero el regalo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El hecho de que Dios nos declara justos no únicamente está eliminando la condenación que nosotros tuvimos por medio de Adán, de que nosotros de por sí ya nacemos con esa tendencia a pecar por medio de Adán. No únicamente la justificación tiene que ver con eso, también nosotros mismos hemos pecado. También nosotros mismos le añadimos a todos los pecados que Adán hizo, le seguimos añadiendo más y más y más y más. Y por un solo hombre, Dios nos puede declarar justos. ¿Qué más sigue la comparación? Bien ahí en el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por uno solo la muerte ha reinado en este mundo. Por una sola persona. Fíjense qué más. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo o el don de la justicia. Por una sola persona la muerte ha reinado, ahora nosotros podemos reinar en vida. Ahora vino el verdadero reinado. El reinado en el cual nosotros no tenemos que ser esclavos del pecado, en el cual nosotros no tenemos que ser atados al pecado, en el cual nosotros podemos ser reyes. La Biblia menciona que en Jesucristo somos reyes y sacerdotes, cada uno de nosotros. Cada quien que ha recibido el regalo de la justicia, y bien que la justicia se recibe como si fuera un regalo. Cada quien que recibe ese regalo dice, sí, yo quiero el regalo de la justicia. En ese momento uno va a reinar. Ahorita de por sí estamos ya reinando con Cristo porque estamos teniendo victoria o estamos experimentando ya la victoria sobre el pecado, pero algún día vamos a reinar con Él por toda la eternidad. Y eso es lo que menciona un hombre. Es lo que por un hombre es como uno puede obtener eso. Bien, ahora el versículo 18. ¿Qué más? Así como por la gracia de uno vino la condenación a todos los hombres, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Todos fuimos condenados porque Adán pecó. Pero fíjense también la diferencia, la comparación. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así de esa manera, Adán pecó, todos somos condenados. Jesucristo vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados. Todos los que recibimos ese regalo de la justicia, todos pues somos justificados. Todos delante de Dios somos declarados justos. Y esa justicia que nos da vida, esa vida que proviene de Dios. Sabemos que la muerte fue el resultado de pecar contra Dios. Y ahora la nueva vida sencillamente viene porque Dios nos declara justos. Entonces vino la vida. Esta nueva vida, ya no estamos muertos en delitos y pecados como antes o como todos nosotros nacimos. De por sí ya nacimos muertos en delitos y pecados. Cuando recibimos su justificación,
tenemos una nueva vida, una vida espiritual, una vida con Dios. Podemos tener acceso directo a Dios. Ya no estamos separados. La muerte principalmente es una separación del hombre y Dios. Y nosotros ya no tenemos esa separación. Ya tenemos esa comunión directa con Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo únicamente. Por un solo hombre. ¿Qué más? Fíjense en el versículo 19. Porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Uno es constituido justo. Uno es declarado justo sencillamente por el acto de obediencia de una sola persona. Y al final, ahí en el versículo 20, menciona, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahora, la ley te decía, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, no robarás, no cometerás adulterio, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y uno dice, bueno, lo único que me indica es qué tan pecador soy, porque antes pues quizás ni me daba cuenta de qué tan pecador era. Pero ahorita Jesucristo mismo que dice que aún con tan solo mirar a una mujer para codiciarla, uno ya adulteró en su corazón. Antes decía, bueno, a menos que no cometa el acto, pues ya no soy adúltero. Pero Jesucristo menciona con tan solo mirarla. O Jesucristo menciona, ¿sabes qué? Si te enojas contra tu hermano, ya eres culpable de homicidio. Si le dices fatuo, tonto o necio. Antes yo pensaba, bueno, pues con tal de que no lo mate, pues ya, con eso no soy culpable de homicidio. Pero no, la Biblia menciona, desde las acciones del corazón, uno ya es culpable. ¡Wow! ¿Qué tan pecador soy? Y es lo que menciona, la ley se introdujo ¿para qué? Para mostrarnos qué tan pecador somos. Para mostrarnos Dios qué tan justo es, qué tan santo es, y nosotros qué tan pecador somos. Pero menciona, más cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia. La gracia, el perdón de los pecados lo venció al pecado. El perdón de los pecados que tenemos a Jesucristo venció al pecado. El pecado fue derrotado. El pecado fue derrotado en la cruz. El pecado fue derrotado con Jesucristo. Cuando Él resucitó, nosotros podemos tener en verdad victoria sobre el pecado. Y luego en el versículo 21 concluye, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. La gracia ahora es la que reina. Reina por medio de la justificación que ahora tenemos. Ahora lo que ya no reina es la muerte. Ahora lo que ya no reina es el pecado. Ahora lo que puede reinar en nuestras vidas. Si hemos ya recibido el regalo de la justicia de Dios. ¿Qué es lo que reina? La gracia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Por una sola persona. Ya no tenemos que regresar al pasado. Uno diría, bueno, si pudiera meterme en esas máquinas del tiempo, ¿no? O en esos carros, ¿no? Como hace poquito que salió no salió hace poquito, ¿no? Pero volvió a salir esa película de Regresando al Futuro, ¿no? Porque ya según llegamos al año en que ellos habían ido al futuro, ¿no? Y ya llegamos a esa fecha. Digo, ya no es que tengamos que meter en una máquina del tiempo y tratar de regresar hasta antes, cuando estaba ahí Eva con la serpiente, y decirle, Eva, no le hagas caso. Si tú haces eso, la muerte va a llegar en este mundo, todos nosotros vamos a morir. No tenemos ya que meternos en una máquina del tiempo para regresar al pasado. No, ahora ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es un nuevo nacimiento. Ya tuvimos un nacimiento físico, un nacimiento que viene por parte de nuestros progenitores y al fin de cuentas por parte de Adán y Eva, en el cual nosotros heredamos una naturaleza corrupta, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que trae la condenación delante de Dios y nosotros seguimos añadiendo más pecado y pecado y pecado. Ahora lo que necesitamos es un nacimiento espiritual, ya no un nacimiento físico, un nacimiento espiritual, donde el Espíritu Santo entra a nuestra vida, donde nosotros nacemos delante de Dios, nuestros pecados quedan perdonados y donde nosotros podemos tener esa gracia de Dios, donde nosotros podemos estar reinando en la nueva vida,
donde nosotros podemos tener victoria sobre el pecado, donde el Espíritu Santo nos ayuda a salir adelante y algún día delante de Dios por toda la eternidad. Eso es lo que necesitamos, un nuevo nacimiento, nacer por medio de Cristo. Dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. En el momento en que nosotros recibimos ese regalo de la justicia de Cristo, Cristo vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó. Cuando uno le dice, sí Señor, yo quiero recibir esa justicia tuya, ese perdón tuyo, esa nueva vida tuya, ese amor tuyo que entra en mi vida, en mi corazón, en ese momento uno nace de nuevo. Y así como en Adán nos trajo toda esa condenación que diríamos, ay Adán, si pudieran regresar ahí, dirían, no lo hagas. No necesitamos regresar. En Jesucristo, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia en Jesucristo. Lo único que tenemos que decir, sí Señor Jesucristo, yo te reconozco como Salvador. Yo sé que muchos de aquí ya lo hemos reconocido como Salvador. Muchos de aquí ya hemos sido bautizados aún, donde hemos dicho públicamente, sí Señor, yo te he reconocido como Salvador. Quizás alguno de aquí todavía no haya tenido o dado ese paso de fe, de reconocer a Jesucristo como el Salvador. Ahora es el tiempo. Ahora es el momento en que uno puede aceptar ese regalo y recibir esa justicia. Y es como si fuera un regalo. Lo único que uno tiene que hacer es aceptarlo. Y decir, Señor, yo sé que soy pecador. Yo sé que merezco la condenación. Yo sé que de por sí ya así nací, siendo pecador, constituido pecador. En pecado, como dice David, en pecado me concebió mi madre. Ya desde que fui concebido, ya traía el pecado ahí, la naturaleza pecaminosa. Y además de eso, le he añadido muchas de mis transgresiones. Aparte de eso, pues yo también le he añadido bastante. Pero también sé, Señor, que tú moriste por mí. Y que si yo te acepto como mi Salvador y te pido, y acepto ese regalo de la justicia y te digo, Señor, acepto el regalo de la vida eterna. Acepto el regalo del perdón de pecados. Acepto el regalo de tu justicia. Es en ese momento en el cual yo me uno a Cristo. Tal como ahorita estamos unidos a Adán, o fuimos unidos a Adán. Ahorita ya estamos unidos a Jesucristo. Y eso es la gran bendición. Tú quizás digas, bueno, yo ya lo hice. Pero muchas veces vivimos vidas derrotadas. A veces vivimos vidas como si pensáramos que la ira de Dios sigue a través de nosotros. Cuando no nos damos cuenta de que podemos estar reinando ahorita con Jesucristo mismo. Que Jesucristo puede estar reinando en nuestras vidas, que podemos tener victoria sobre el pecado, que la gracia de Dios, la justicia de Dios la tenemos con nosotros. Y sencillamente a veces tenemos que dar el paso de fe y decir, ¿sabes qué? Señor, por tu gracia voy a tener victoria en mi vida sobre esto. Yo voy a dar el paso de fe. Yo sé que yo ya te tengo como Salvador. Pero tú sabes con lo que estoy batallando. Yo confío en ti, Señor. Ayúdame. Ayúdame a ver todas las riquezas que ya tengo en ti. Ayúdame a ver cómo por un solo hombre puedo absolutamente tener todo eso. Qué gran libertad tenemos en Jesucristo. Ayúdame a ver que ya no tengo que seguir esclavizado a mi pecado y derrotado con mi pecado. No, ayúdame a ver, Señor, que ya tengo una nueva vida en ti. Ayúdame a ver que ya tengo tu justicia misma, que ya puedo vivir vidas rectas. Sí, voy a fallar porque todavía lo interesante, y luego lo vamos a ver en la próxima predicación. Bueno, próximo domingo no voy, yo sí, probablemente sí voy a estar aquí, pero no voy a estar predicando. Vamos a tener un predicador especial, el pastor Gerardo va a estar aquí con nosotros, pero de aquí en 15 días vamos a ver cómo nosotros seguimos teniendo todavía esa naturaleza pecaminosa de Adán, pero ahora ya tenemos la nueva naturaleza en Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, y es lo que lo vamos a ver ya más adelante. Ya vamos a entrar en detalle cómo espiritualmente podemos seguir creciendo. ¿Cómo podemos seguir viviendo por fe, de acuerdo a esa nueva justicia que tenemos en Cristo? Vamos a tener un tiempo para meditar acerca de lo que Pablo mencionó aquí, acerca de lo que hemos predicado. Vamos a cerrar nuestros ojos para poder pensar en esto. Pensar que ya no tenemos que vivir vidas en derrota, vidas controladas por el pecado. Pensar que en Jesucristo ya tenemos la victoria. Pensar que ya no tenemos que tener el temor de que si morimos la ira de Dios va a estar sobre nosotros.
porque eso ya quedó clavado ahí en la cruz con Jesucristo. Y ver la realidad de que así como por un hombre vino la condenación a todos, por un hombre, Jesucristo, por medio de Él, por medio de cuando nacemos espiritualmente, es cuando viene la verdadera vida para todas las personas. Si tú no estás seguro que tú has nacido espiritualmente, únicamente tienes que reconocer a Cristo como el Señor y como el Salvador. No va a ser por medio del bautizo o por medio de las aguas que tú vas a nacer espiritualmente. Eso es una representación de que ya naciste espiritualmente. No va a ser por medio de tratar de cambiar tú mismo, de que vas a nacer espiritualmente. No, tú no puedes cambiar porque de por sí ya tienes una naturaleza pecaminosa que la heredaste de Adán. Tú necesitas un nuevo nacimiento, que es un nuevo nacimiento espiritual. Si tú no estás seguro que tú estás en paz con Dios, si tú no estás seguro que si llegaras a morir irías a la presencia de Dios, lo más probable es que no hayas nacido espiritualmente. Hoy es el día, y generalmente siempre termino con una invitación. La razón por lo que lo hago es que a veces, si no lo vemos de alguna manera, a veces lo vemos de otra manera. Quizás hoy lo puedas ya entender claramente, decir sí. Ahora me doy cuenta que necesito un nacimiento espiritual y que todo lo que tengo que hacer es recibir ese regalo de la justicia, ese regalo del perdón de pecados, ese regalo de la vida eterna. Si has entendido eso el día de hoy, ahí mismo donde estás, ¿por qué no le pides dentro de lo más profundo de tu corazón? ¿Y por qué no le dices así? Señor Jesucristo, yo te reconozco como mi Salvador. Yo acepto ese regalo del perdón de los pecados. Yo acepto el regalo de la vida eterna. Te pido que me perdones. Te pido que entres en mi corazón. Te pido que me cambies. Confío en ti como mi Salvador. Y es en tu nombre que lo pido y que oro.